El tema que vamos a abordar en este foro Pueblo de Dios en Salida es el de la vocación universal a la santidad. Es decir, que todos los fieles cristianos, por estar bautizados, están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección en la caridad. Durante muchos siglos este tema ha sido muy olvidado por parte de la predicación y de la formación cristiana, y muchos siguen pensando que la santidad es algo solamente para aquellos que han recibido una vocación especial, al sacerdocio, a la vida religiosa, al celibato apostólico, como si Dios no tuviera para ellos un plan personal para ser santos. El Papa San Pablo VI afirmaba que el elemento más característico del Concilio Vaticano II fue la llamada universal a la santidad. Es como el fin último del concilio. La santidad en medio del mundo es como lo que buscamos todos los cristianos a través fundamentalmente del trabajo. Hemos de santificar el trabajo, haciéndolo con perfección humana para ofrecer a Dios el sacrificio de Abel, cuidando las cosas pequeñas, los detalles. Hemos de santificarnos con el trabajo, con rectitud de intención, buscando dar gloria a Dios, y también santificar a los demás con el trabajo. El Papa Francisco a veces ha hablado del riesgo de clericalizar a los laicos, en el sentido de ofrecerles formas demasiado clericales de vivir su vida cristiana, cuando es precisamente el mundo el lugar donde tienen que hacerse santos. Un mundo que hemos de amar apasionadamente, como decía San José María, porque el mundo es algo limpio, mundo significa limpio. Lo inmundo es el pecado, que es consecuencia del pecado del hombre, que hacemos las cosas sucias, pero el mundo en sí mismo es limpio y por eso lo amamos apasionadamente. Hemos de ser santos en medio de un mundo que amamos, pero sin ser mundanos. Por último, quería contar una anécdota sencilla de San José María. Cuando en el Concilio Vaticano II recibía a muchos obispos que venían a verle para entrevistarse con él, en una ocasión fueron un grupo de obispos de habla francesa y uno de ellos le dijo que, hablando del apostolado de los laicos, que correspondía a los laicos animar cristianamente las estructuras temporales para transformarlas. Y en ese momento le interrumpió San José María con mucha fuerza y le dijo: si tienen alma contemplativa, excelencia, porque si no, no transformarán nada, más bien serán ellos quienes se mundanizarán, y en vez de cristianizar el mundo, serán los cristianos quienes se mundanizarán. Podemos ahora en el diálogo abordar ya los medios, ¿no?, para conseguir ese ser almas contemplativas en medio del mundo, una santidad que está a nuestro alcance. Iniciamos un nuevo foro Pueblo de Dios en Salida, en Sevilla, en este día dedicado a la santidad. El padre Gabriel de Castro, sacerdote, vicario de la prelatura del Opus Dei en Andalucía Occidental y Extremadura, nos acompaña, ha hecho una breve presentación del tema, y también Mercedes Vidal. Mercedes, muy buena. Ella es la responsable de la renovación carismática en Sevilla. Bueno, estamos hoy tratando un tema muy importante para la vida del cristiano, ¿no?, un tema central, el tema de la santidad. Es verdad, como comentaba el padre Gabriel al principio, que bueno, quizás es un tema que no esté como muy tratado, como muy visto, ¿no?, y que el magisterio de los últimos papas, desde el propio Concilio Vaticano II, sí que ha dado un paso adelante y lo ha puesto en el centro un poco de nuestras preocupaciones, ¿no? De hecho, es uno de los temas que vamos a tratar en esta primera fase de este foro. El tema de la santidad, una llamada a la vocación universal. ¿Qué podemos hacer para tomarnos los cristianos esto en serio? Bueno, pienso que es tarea nuestra, los que queremos ser santos, el contagiar a los demás estos deseos de ser santos también. Y mostrarles cómo hacerlo. Quizá antes, en la introducción, quería que abordásemos aquí los medios que tenemos para ser santos, ¿no? Y, lógicamente, pues son los mismos que desde hace 2000 años, la oración y los sacramentos. De modo que, ¿cómo ayudar a la gente a tomar conciencia de este fin de su vida? Pues mostrarles el testimonio de nuestra propia lucha por ser santos y a enseñarles a ser almas de oración
y animarles a que sean almas de sacramentos, pues de confesión frecuente, de misa frecuente, y luego también mostrarles que a través del trabajo es donde pueden encontrarse con el Señor. Antes decías tú, hablando en particular, que lo de santos de altar, yo quería matizar, tenemos que ser santos de altar, también los laicos, y los sacerdotes, por supuesto, pero todos tenemos que ser santos de altar. No sé, Mercedes, ¿tú qué piensas de esto? Bueno, yo creo que es que voy a recurrir a una cosa que se dice mucho, pero es que es la realidad, que es que el mundo necesita testigos de Cristo, no necesita la predicación también, porque por supuesto la fe viene por la predicación, pero lo que necesita son testigos del Señor, gente que camina en santidad, gente que la santidad la lleva. Yo en la exhortación apostólica del Papa Francisco me encantó cuando la leí, de Gaudete Exsultate, dice los santos de la puerta de al lado, me encantó, porque o los santos de clase media, pues eso es lo que yo creo que este mundo necesita, ¿no? Sí, que la vivencia de tu vecino, de tu amigo, de tu padre, de tu gente corriente que vive en un mundo en el mismo que tú. Quizás esta llamada a la santidad, a esta vocación universal, ¿no?, que comentaba antes también, es una llamada que debemos de pedirla también, ¿no?, y que sea para nosotros como una gracia, que nos cambia por dentro y que nos cambia el corazón. Si no, bueno, pues es música, ¿no?, es ruido. Eso que tú comentabas de los santos de la puerta de al lado, ¿no?, que el Papa también subraya ahí. Evidentemente, santos de altar, santos de la puerta de al lado. ¿Por qué? Porque es que la santidad es para todos, y lo planteaba también al principio, ¿no? Es decir, esto no es de un grupito, porque la santidad, Dios nos llama a ser santos como Él lo es, a ser perfectos, como sabemos todas las debilidades que tenemos y las cosas que tenemos, ¿no? Pero nos llama a eso, ¿no? Y a mí me parece que es una llamada muy profunda la que ha hecho el Papa, es decir, no solo la santidad, por supuesto, de altar, ojalá haya mucho, de la puerta de al lado, pero es una llamada a todos. Sí, yo creo que es que hay que perderle el miedo a la palabra santo. Es que todos vamos a ser santos, no por nuestro esfuerzo, sino que es que el Espíritu Santo está ahí, es el artífice de la santidad, y entonces es el que yo soy un desastre, como supongo que todos, ¿no? Porque santo solo es al final. Esto caminamos o intentamos caminar en santidad. La santidad llegará, la corona de gloria llegará cuando nos encontremos con el Señor, pero es un caminar en santidad. Yo creo, también lo dice el Papa Francisco, que es optar cada día por Jesús. Y dice, mira, Señor, yo soy un desastre, o sea, ¿qué te voy a decir que tú no sepas, ¿no? Pero yo hoy apuesto por ti otra vez y me vuelvo a levantar, y entonces es eso, no perderle el miedo a la palabra santidad. Sentir a Dios Padre, ¿no? Efectivamente. Yo creo. En esta dinámica, ¿cómo podemos ver el tema de la misión? Es decir, es una llamada universal a la santidad, necesitamos la gracia de Dios, pero ¿cómo articulamos esa misión? Pienso que fundamentalmente esa llamada a la santidad y esa misión apostólica de transmitir a los demás ese deseo de ser santos, lo natural en alguien que está en medio del mundo es hacerlo a través de la amistad. Si yo tengo el gran bien de haber encontrado al Señor y quiero contagiar a mis amigos esto, pues me saldrá natural el hablarles de lo que vivo. Y sabiendo que es el Señor quien nos santifica, el Espíritu quien nos da su gracia, pero también como empujando, animando a nuestros amigos a acercarles a las fuentes de la gracia. Insisto, oración y sacramento. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, y eso exige lucha. El otro día me hablaba, hablando con un chico, me decía que le había impactado mucho, fue un shock para él ir a misa a una parroquia a las 7:30 de la mañana y encontrarse a la parroquia bastante llena, dentro de los aforos que se pueden ahora mismo, y gente que hace misa a las 7:30 de la mañana. Y se da cuenta que es gente que madruga para poder ir a misa, para después ir a trabajar, gente de todo tipo,
Bueno, pues esas personas están buscando seriamente la santidad. Sí, sí. Es un camino, claro, que después lo lleva, como bien planteaba, pues a que en su trabajo, en su familia y en lo corriente de la vida, pues se pueda vivir. Porque si no, no transformarán nada. Si no tienen una vida contemplativa de hacer oración y de la fuerza de la gracia de Dios, no podrán influir en ningún ambiente. Está claro, eso es algo hueco, que lo único que hace es hacer mucho ruido y después por dentro está podrido, ¿no? Eso muchas veces, si nos miramos a nosotros mismos, lo podemos descubrir. Y otro medio, perdón, que también quería, oración y sacramentos, pero también creo un gran medio de vivificación y de empujar a las almas hacia la santidad es la dirección espiritual. Y en esto creo que los sacerdotes podemos hacer mucho más, tener cada uno pues 100, 200 personas a las que llevemos en dirección espiritual para empujarlas hacia la santidad. Y luego los amigos de los amigos, en fin, para llegar como una cosa capilar a todas partes. Y es como un feedback, ¿no? Es decir, ese grupo, ese sacerdote lleva ese grupo, pero también ese grupo, de alguna manera, también le da al sacerdote, o vuelve, ¿no? La vida que el sacerdote da devuelve al propio sacerdote, incrementada por... Y laicos que van en dirección espiritual. En dirección espiritual llevamos a un laico, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues muchos laicos que están capacitados capacitados a medida que tengan vida contemplativa, que sean almas de oración y que luchen por la santidad. Sí, sí, totalmente. ¿Y cuáles serían los signos claros, para los que nos puedan estar oyendo, cuáles serían los signos de la santidad? A mí se me ocurren los dos básicos, ¿no? El que ha planteado el Padre claramente, ¿no? Es decir, la vida de oración, la vida sacramental, la vida de interior y luego la acción, ¿no? El llevar todo esto al mundo. ¿Cómo resaltarías tú esos dos signos claros de la búsqueda de la santidad? Yo, para mí, la búsqueda de la santidad es perder los complejos y buscar agradar a Dios. O sea, mi experiencia es que a mí no me importa lo que el mundo... Perder el respeto humano. Efectivamente. A mí no me importa lo que el mundo piensa de mí. No me importa, entre comillas, pero sí, no me importa lo que las personas piensan de mí, porque lo único que me importa es lo que Dios piensa de mí. Y eso te ayuda a ser auténtico, a no disfrazar, o sea, la santidad no puedes ir con cara de bueno, eso yo creo que está el medio beato, superado. No, eso está superado, ¿no? Es el perderte el miedo a ser lo que eres, a reconocer lo que eres y a ponerte delante de Dios y decir, Dios mío, a mí lo que me importa es agradarte a ti, lo que quiero es hacer lo que tú quieres que yo haga, yo quiero cumplir, quiero que cumplas en mí el sueño que tú tienes el día que me creaste. Tú me creaste para cumplir un sueño en mi vida y yo quiero que ese sueño se cumpla en mí. Y yo creo que todo esto viene de un encuentro personal con Cristo, porque cuando llega ese encuentro, el Espíritu, Dios sabe, tiene sus caminos que uno... pero está claro que si te acercas a la fuente lo tienes más fácil que si estás alejado. Pero bueno, Dios obra en maneras que nosotros ni podemos imaginar. Y obra en ambientes que quizás nos puede que son adversos, que no, como en la política, en la vida social, y también en un trabajo sencillo, un artesano, también ahí crece, ¿no? Pero yo creo que un medio importantísimo, me parece a mí, para que la santidad arraigue en la vida de cada uno de nosotros, es que eso también se viva en familia, ¿no? No sé si ahí podría decir una palabra. En familia de sangre o en familia de vida, ¿no? Bueno, efectivamente, pues los padres son los transmisores de la fe, y una fe pues, que nos lleva a la santidad. Una fe que no busca la santidad no es una fe vacía, ¿no? Pero es verdad que necesitamos la ayuda de quienes nos rodean, la familia, los amigos, un ambiente formativo, alguien que nos empuje a la santidad, ¿no? De hecho, pienso que el Opus Dei es un invento de Dios para empujar a las almas hacia la santidad. Y cualquier movimiento de vida cristiana o cualquier iniciativa en ese sentido, pues es esto, ayudarnos, ¿no?
Necesitamos, no nos salvamos solos, tenemos que apoyarnos unos en otros y necesitamos, pues desde luego, el arrope y el ejemplo, el testimonio de otras personas para ser santos. Evidentemente, la santidad llegar a ese punto es un camino que hay que recorrer. Quizás un camino que hay que recorrer creciendo en el amor, ¿no? Y tú comentabas antes que hay que primero tener un encuentro, que se tiene que mantener con estos medios que el Padre nos ha dicho y que tenemos que hacerlo en un ambiente de comunidad. Pero a mí me gusta mucho la idea esa y me gustaría que, estamos ya llegando a un punto, no final, pero un punto ya, de que la santidad es como un camino en el cual se crece en el amor. Esto que puede sonar hasta poético, ¿no? Si lo pensamos despacio, lo pensamos en nuestra vida de oración, lo compartimos en nuestro entorno con los que vivimos la fe, evidentemente es clave. Es decir, si Dios dio la vida por nosotros, se hizo hombre y dio la vida por nosotros, que más que estar vueltos plenamente hacia Él, ¿no? Y intentar ser perfectos como Él lo es, sabiendo que tenemos las limitaciones que tenemos, ¿no? Yo lo que he aprendido a lo largo del camino, ¿no? Desde ese día en que yo tuve ese maravilloso encuentro, ¿no? Que cambió mi vida y la percepción, ¿no? Me dio la trascendencia de mi vida, que trasciende a Dios, pues yo lo que he visto es que el amor no es un sentimiento, el amor es un acto de mi voluntad. Y entonces yo, por eso he dicho antes lo de opto por Dios cada día, porque es un acto de mi voluntad. Yo he decidido amar a Dios sobre todas las cosas. No soy perfecta, para eso el Señor me da los medios para que un día yo pueda crecer y pueda llegar a amarlo como Él desea ser amado. Pero es un acto de mi voluntad. Los sentimientos es un mundo muy voluble. Van, vienen, eso es. Entonces es como el enamoramiento, es como yo cuando hablo del camino de santidad y del amor, pues es que les digo, es como un matrimonio, el matrimonio se acaba si tú no optas cada día por tu marido o por tu esposa. O sea, yo decidí amarle un día y lo cumplo hasta el último día de mi vida. Es una decisión. Es una decisión, efectivamente. Tú das un paso y luego tienes esos medios para no sucumbir a este mundo que nos rodea, pero que es una época estupenda porque es la que Dios ha elegido para mí, con lo cual, pues aquí es donde me tengo que santificar, no puedo pensar en otra época, esta es la mía. También el Padre al principio, nosotros tenemos que estar en el mundo, ¿no? No podemos huir de él. Como peces en el agua. Es nuestro ambiente. Sería una tentación pensar que este ambiente está muy sucio, el agua está asquerosa, no es algo de la... No. Este es nuestro ambiente y tenemos con nuestra respiración como ir purificando las aguas que hay a nuestro alrededor. Y sobre el amor, bueno, es que la santidad es exactamente eso, es la perfección en la caridad. Y es un don de Dios el que nos concede la gracia para poder amar cada vez con más intensidad. Pero tenemos que luchar. Pienso que a veces hablamos poco los sacerdotes de lucha, de empeñarse, de comenzar, de recomenzar. Hace falta voluntad. El amor pues es querer a otra persona, querer al Señor, y eso supone pues muchas veces pues un día a día. Ponerse metas, propósitos, contando con la gracia de Dios que nos santifica. Pero a veces pensamos que la santidad es algo que, bueno, pues es ser buena gente, una cosa un poco así blandengue, ¿no? Blandengue y un poquito... Y no, es recia. Hay que jugarse todo el empeño por ser santos. Si no, Si no, no será posible que la sociedad se transforme con nuestro... Y esa es nuestra tarea, ¿no? A mí, y vamos ya terminando, me está gustando el planteamiento que habéis hecho en vuestras intervenciones, pero a mí me gustaría que dejaréis un poco vuestra impronta, vuestra experiencia, un pensamiento que queráis dejar a los demás. A mí me ha venido a lo largo de esta conversación un modelo, ¿no? Por ejemplo, todas las generaciones se preocupan por los jóvenes, ¿vale? Pero ahora, bueno, pues hay muchas interferencias
y muchos medios que no ayudan precisamente a esa vida de santidad y a esas circunstancias. Y me ha venido a la mente un chico que ha sido italiano, de 15 años, que ha sido beatificado hace poco, yo creo que este año, en plena pandemia me parece que ha sido, un chico de 15 años, Carlo Acutis, que italiano, que a mí su testimonio es un testimonio muy sencillo, murió de leucemia con 15 años y que bueno, pues él tenía una vida como muy centrada en un chico normal, deportista y tal, muy centrada en lo que decía Gabriel, ¿no? En los medios, ¿no? La Eucaristía era un poco el centro de su vida, un chico absolutamente normal, ¿no? Yo pensaba, cuando estaba escuchando, bueno, ojalá nosotros nos pareciéramos un poquito a este y a otros muchos, ¿no? Que la Eucaristía sea el centro de nuestra vida, que nos alimenta, esa santidad que nos va a llevar a muchas más cosas. Sin eso, pues vamos a estar huecos y vacíos. Eso se dice, pero luego hay que vivirlo, ¿no? Entonces, me gustaría una última palabra vuestra sobre este tema. Bueno, para mí la Eucaristía es el centro del día, ¿no? Es la fuerza que te sostiene. Yo a veces parece que no sé, porque todos tenemos días que estás mejor, más como más eufórico en el amor, y otros días pues son un poco más tediosos, y puede parecer que vas a misa y que no pasa nada, que tal, pero yo escuché desde luego a mí es lo que me sostiene, ¿no? La Eucaristía, la confesión, yo desde que me encontré con Cristo, yo soy una gran lectora, yo ya no leo otra cosa, me encantaba la novela histórica, yo dejé de leer todo aquello y empecé a leer lectura espiritual, que es lo que me llena, ya lo otro no me llena. Ha pasado a otra. Sí, ha pasado a otro puesto. Pues es el estar, el pensar que allí está Cristo en el sagrario, que se ha quedado allí por mí, que el Dios que ha creado absolutamente todo está allí porque a mí me ama, o sea, eso a mí me sobrecoge. Hay días que lo siente, pero hay días que hasta se me saltan las lágrimas de pensar que entonces... ¿Está allí para ti o para nosotros? Está para todos. Para todos. Para todos, está para todos. Y para que el mundo crea, ¿no? Y es la fuerza que me lleva a... Yo soy muy... ¿Qué es carácter? Yo tengo carácter. Y entonces, que me ayuda a ser misericordiosa. Me ayuda a ser misericordiosa. Contigo misma, la primera. Claro. Conmigo misma y con los demás. Porque soy muy... Entonces, es como lo que me pacifica. Es lo que me da la fuerza para caminar, es la medicina. Que te lleva al alma a vivirlo de otra manera. Sí. Y sin la Eucaristía yo creo que uno perece, porque hay que alimentar el alma igual que el cuerpo. Y lo que iba a contar es que yo escuché, no sé si era un vídeo o era un audio, ya no recuerdo, que le preguntaban, pero todos los días vas a misa, ¿qué rollo? ¿Cómo es que vas a misa? ¿Cómo tal? Y le contestó, mira, esto es como que vas con un cesto, que vas metiendo carbón y vas a coger agua, y cuando llegas a llevar el agua a casa, el agua se te ha salido por el cesto, porque claro, no es el recipiente para el agua, y vuelves otra vez, y así cada día, y al final llegas a casa y no llevas agua, pero el cesto lo llevas limpio, porque de tanta agua que ha pasado, el carbón se ha ido. Entonces a mí eso, pues son cosas que dices, es que es verdad, ¿no? Parece que no pasa nada, porque no es el mundo de los sentimientos donde se mueve, sino que es algo mucho más profundo. No, porque la Eucaristía, los sacramentos no son ritos, es pura vida, o sea, la vida que el Señor nos da, ¿no? Yo termino con dos anécdotas. Una del Beato Álvaro, en la que había un grupo de sacerdotes que le estábamos preguntando, padre, ¿cómo podríamos hacer para esta labor que estamos haciendo,
era una EFA, ¿no?, de una escuela familiar agraria, y en la respuesta, vive mejor la Santa Misa. Otro, no, yo estoy con un grupo de jóvenes en la universidad, vive mejor la Santa Misa. Y una tertulia en la que la respuesta era prácticamente la misma, ¿no?, porque nuestra vida interior vale lo que valga nuestra misa. Y la otra anécdota es de San José María, que cuando algún chico se acercaba a él y bueno, tenía muchas respuestas, pero era frecuente que le cogiera del brazo empujando y le decía: hijo mío, como no seas santo, te mato. Como metiendo este fuego, este deseo en la gente. Tantas cosas que... y esta, pienso que nos golpea, bueno, esto, tienes que ser santo, no puedes conformarte con una vida fácil, ¿no? Vale la pena. Sí, sí. Pues yo me quedo con esta palabra del padre Gabriel, también de... Me gustaría decir una sola cosa, que es que la Eucaristía es el sacrificio de alabanza por excelencia, de ahí vive la vida de la Iglesia, ¿no? Y yo, que soy del movimiento de renovación carismática católica, que el don esencial es el de la alabanza al Señor, pues es que para mí es el culmen de mi alabanza, de alabanza de salmos, de alabanza inspirada, de cualquier tipo de alabanza, si no acaba en la Eucaristía, para mí, que es una alabanza que, como tú has dicho antes, está hueca. Le falta el meollo, lo más importante. La Eucaristía es el sacrificio supremo de Cristo, que se hace parte y reparte y que tiene que llegar a todos. Yo os agradezco de corazón el que hayáis estado hoy compartido pues este ratito, ¿no?, que hemos vivido, no sé si de cielo, pero donde la santidad, una santidad querida y que tiene que ser querida por todos, pues nos ha llevado a tener esta presencia del Señor entre nosotros, y de decir muy alto y claro que ser santo no es solo para un grupito, que es para todos, pero hay que pelearlo y hay que lucharlo. Muchas gracias a vosotros y nos vemos en un próximo foro.